Nosotros estamos en la cuarta parte de ¿quién necesita a Dios? ¿Quién necesita a Dios? Y no hay tiempo para regresar y repasar todo lo que estamos hablando, pero hemos hablado temas muy fuera de lo normal en una iglesia, pero realmente estamos tocando una fibra que tenemos que tocar como iglesia. Tenemos que entender dónde estamos y en qué tiempo o cuáles tiempos estamos para realmente hablar a todos nosotros. Y esta serie ha sido desafiante y relevante para todos, no importando nuestra postura con Dios. O sea, que lo estamos buscando o que no lo estamos buscando, o que ya lo hemos puesto así como que está bien, yo creo que Dios existe, pero no es para mí. No importa, todos hemos sido desafiados en esta serie. Visitar los cimientos de la fe cristiana ha traído claridad a muchos cristianos y ex cristianos que no tuvieron cimientos. O sea, hay muchos, tenemos que entender, hay muchos cristianos y muchos ex cristianos que adoptaron una creencia y decidieron creer una creencia. Pero cuando ya comenzó a haber preguntas, pero ¿cómo embono esto con esto? Y no tuvieron cimientos firmes en su fe, no saben realmente en qué han creído, y por eso se han distanciado de la iglesia o de Dios. Y estamos hablando de eso, estamos ayudando a cada uno de nosotros a entender realmente qué es el cimiento de la fe cristiana y por qué y cómo estuvo. Hablar con franqueza, que hemos hablado y seguiremos hablando con franqueza sobre los temas y las confusiones religiosas. Y quiero ser muy franco con ustedes. Ustedes me conocen por mi vocabulario y por mi manera de ser. No hablo con pelos en la lengua. Realmente yo creo que la religión ha hecho un gran daño al ser humano. La religión. Toda clase de religión. Yo no soy un hombre religioso. La religión es el intento del hombre llegar a Dios. Y cualquier religión inventamos, a veces, como hemos visto, inventamos nuestros dioses. Y a veces inventamos cómo podemos llegar a Dios. Y no es así. Por eso me encanta que estamos hablando de temas así. Y nos ha hecho entender por qué personas han abandonado la fe, se han apartado de la iglesia, por decirlo así. Muchos no se han hecho ateos, pero no han podido contestar preguntas reales de la vida con esas verdades espirituales. O sea, preguntas reales de la vida, simplemente el hecho de decir, porque la Biblia dice, ya no basta. Y eso es lo que terminamos viendo la semana pasada. La semana pasada, Ale nos habló acerca de ese tema en cuanto a la Biblia. Y voy a tomar unos momentos de repasar algo, presentarlo en una forma un poco distinta, pero va a ser entendible de qué es la Biblia. Y voy a usar una analogía, porque eso es lo que vimos la semana pasada. Vimos que la Biblia no es el cimiento del cristianismo, ni lo inició. O sea, ¿qué vino primero? ¿El cristianismo o la Biblia? La Biblia no inició el cristianismo, ni siquiera existía una Biblia. Del cristianismo sale lo que tú y yo tenemos en nuestras manos, que se llama la Biblia. Entonces, déjame explicarlo de esta forma, y esto a lo mejor va a ser un poco fuera de lo normal, pero voy a usar una analogía para explicar lo que estoy diciendo. Este año celebramos el Mundial.
y en el 2018 hubo el mundial en el país de Rusia. Y nosotros lo presenciamos, la gran mayoría de nosotros. Quizás no viste juegos, pero sabes que el mundial se estaba llevando a cabo. Imposible vivir en nuestra generación y no saber que el mundial está pasando. Y vamos a pensar en el mundial. Hace muchos años atrás hubo el primer mundial. Creo que fue en los 30s y en Uruguay. No estoy seguro. Ustedes, los futbolistas, me pueden corregir. Pero ya de ahí en adelante, cada 4 años, hay ese gran evento, el mundial. Y entonces se tomó la decisión, o se hizo el sorteo de dónde se va a hacer el mundial del 2018. Y se decidió que se iba a hacer en Rusia. Y entonces se acerca la fecha y comenzando este año comienza a haber anuncios, ¿no? Anuncios que viene el mundial, prepárense, viene el mundial. Y nosotros comenzamos a ver en la televisión, escuchamos en la radio, comenzamos a ver en botellas de Coca-Cola, en Pepsi, en cervezas y qué sé yo. Mundial, viene el mundial viene. Y luego llega el mes de junio y comienza el mundial. Y hay un gran evento de inicio, la inauguración, una gran fiesta y celebración, básicamente para decir, ya llegó el mundial. Y comienza a haber juegos y comienzan a reportar los juegos y los reportajes. Y hubo la primera ronda y esos juegos que hubo para ver quién avanza y entonces se reporta, etcétera, y luego comienza ya la segunda ronda y todos viendo y al fin de cuentas llega el juego para la copa que fue Francia y Croacia y ganó. ¿Ustedes no vieron? Están tratando de pensar, ¿qué está hablando Juan? Y ganó Francia, y una gran fiesta, y luego se escribe en los libros de historia que ganó Francia el Mundial 2018 en Francia, hay una gran fiesta, y seguramente los franceses siguen celebrando, y eso solamente agrega a su gran creer que de quiénes son, y bueno, ya sabemos la onda, ¿verdad? Y entonces ahora quedó escrito que ganó Francia el Mundial 2018 y básicamente en este momento nadie lo va a negar. ¿Por qué? Porque lo vimos. Si yo me parara delante de ustedes a decir, amigos, qué padre que México ganó el Mundial de 2018. Ustedes me mirarían a decir, ¿dónde estuviste tú? Nosotros lo vimos, que no ganó México, ganó Francia. Y yo puedo decir, no, ganó México, pero ahorita en nuestra generación para nada, nadie. Si pasara 2000 años y yo viviera durante ese tiempo, a lo mejor yo podría llegar y decir, no. En el año 2018 ganó México el mundial. Y personas dirían, pues no, yo escuché que ganó Francia. Bueno, vamos a los libros de historia, vamos a ver qué onda. Y ahí dicen, no, pero es Francia. Y vivió 8,000 millones de personas sobre la faz de la tierra. La mitad de ellos presenciaron el juego, el final. No ganó México, ganó Francia. No, pero yo creo que ganó México. Bueno, tú puedes creer lo que quieras. Porque aquí, como pasó tanto tiempo atrás, bueno, cada quien cree lo que quiera. A fin de cuentas. Ahora, la Biblia es igual. Esa analogía, la Biblia, básicamente, para explicarte qué es la Biblia es un libro básicamente igual a ese ejemplo que les acabo de dar. Déjame explicar.
En la Biblia tenemos lo que se llama el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ahí son las escrituras de los judíos. Lo que son las escrituras, que está dividido en diferentes secciones, pero para simplificar, básicamente es el trato de Dios con el pueblo judío, cómo comenzó el mundo y luego cómo Dios inició el pueblo judío y el trato con ellos y las reglas que les dio y la forma que esto se llevó a cabo. Y básicamente tenemos escrito la historia del trato de Dios con Israel. Sin embargo, a través de todo el Antiguo Testamento hay un gran mensaje. Y ese gran mensaje, lo puedes ver, ese gran mensaje es que Dios va a enviar un Mesías a la tierra. Y a través de todo el Antiguo Testamento hay un mensaje. Él viene, Él viene, Él viene, Él viene, Él viene, Él viene. A través de todo lo que es escrito en el Antiguo Testamento, que ese trato de Dios con Israel, que las reglas, que esto, que lo otro, la cultura judía, que esto, que lo otro y todo, hay un mensaje principal. Él viene, viene el Salvador, viene el Salvador, viene el Mesías, viene el Mesías, viene el Mesías. Básicamente eso es el Antiguo Testamento de la Biblia. Luego el Nuevo Testamento de la Biblia es esa parte que se escribió cuando llegó. En unos meses celebraremos la Navidad. Ese gran suceso cuando llegó. Así como la inauguración del mundial. A ver, llegó el momento, llegó el momento, llegó el momento, llegó el momento. Cuando nació Jesucristo, la tierra, los ángeles declararon: llegó. Y está escrito, está documentado. Y luego hay personas que esos son los evangelios, son 4 personas que escribieron lo que pasó durante el tiempo. Las enseñanzas de Jesús, cómo era, qué decía, qué sucedía, qué montañas subían, qué hablaba, con quiénes se encontraba, sus conversaciones, y se documentó. Y eso es el evangelio, y ahí se reporta quién fue, quién estuvo involucrado, cómo se sintió, qué exactamente pasó. Luego, después de los evangelios, tenemos lo que llamamos las epístolas, que son cartas que personas escribieron a otras personas o a otras iglesias con instrucciones, con lecciones, con enseñanzas, con desafíos a los seguidores de Cristo, todo sacado de Jesús y de su tiempo acá. Y se documentó y se registró, y luego lo juntaron todo y lo hicieron lo que nosotros llamamos la Biblia. La Biblia es un libro que salió del inicio, que realmente después de ese gran suceso, la muerte, la resurrección de Jesucristo, es cuando inició todo. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia para ayudarnos a vivir nuestra fe. En ella está documentado el gran suceso que es el cimiento a nuestra fe: la resurrección de Jesucristo. O sea, la respuesta, porque la Biblia dice para todas las preguntas del mundo, no es la respuesta que un cristiano, un seguidor de Cristo debe estar dando. La Biblia no es el cimiento de la fe cristiana, es la muerte y la resurrección de Jesucristo. La Biblia es lo que viene como el instructivo que documenta todo y nos ayuda a vivir. Personalmente, estoy hablando por Juan Beriken. ¿Yo creo la Biblia? Claro que sí. ¿Leo la Biblia? De pasta a pasta. Algunas cosas son más relevantes para mí que otras. Hay otras que comienzo a leer y digo: eso no tiene nada que ver conmigo. Tú haces lo mismo.
yo soy muy distraído y como ustedes se dan cuenta no leo bien, entonces comienzo a leer y yo digo, voy a algo más relevante. ¿Por qué? Porque hay partes de la Biblia que son muy relevantes para mí. Ese es el Nuevo Testamento, porque ya he documentado la instrucción de Jesucristo. ¿Y por qué les digo todo eso? Porque por eso lo voy a poner aquí en la pantalla. Porque el cristianismo no comenzó con personas creyendo algo. El cristianismo comenzó con personas viendo algo. O sea, no hubo algo escrito y personas decidieron, lo voy a creer. Si tú eres un seguidor de Jesús o quisieras ser, quiero decirte que tu fe está basado en algo escrito, visto por miles de personas. El cristianismo comenzó con personas viendo algo, lo presenciaron, lo vieron y lo documentaron y después creyeron en las personas, y después creyeron en la persona que vieron que regresó de los muertos. Y quiero, entre paréntesis, decirles que los que vieron a Jesús, escucharon a Jesús, olieron a Jesús, los que estuvieron con Jesús y con la gran esperanza de que es el Mesías, yo creo que es el Mesías. Cuando Él murió y fue crucificado, dejaron de creer. Ellos mismos lo documentaron en la Biblia, lo puedes ver. No hubo nadie en la tumba esperando, bueno, al tercer día se va a levantar. No, nadie. Se acabó. Los más cercanos se iban a ir a pescar. Esto fue un buen sueño, pero se acabó. Yo creo que lo que nos dijo ese Señor estuvo tan increíble y tan fuera de onda. Tenía que ser cierto, pero yo creo que no es cierto. Pero cuando Jesús se levantó de los muertos, les había dicho que lo iba a hacer. Y cuando lo hizo, todo el mundo, Él es quien Él dijo que era. Y ese es el suceso sobre el cual mi fe está basado. El cristianismo no es tener fe en una creencia. El cristianismo, eso es muy frágil. El cristianismo, porque eso es religión. Religión inventa un Dios o inventa algo similar al Dios real, inventa un sistema y personas deciden creer en el sistema. Eso es pura religión, amigos. El cristianismo no es creer en una o tener fe en una creencia. Eso es muy frágil. Y eso es lo que está pasando con muchos de nosotros hoy día. Estamos en la chamba y personas comienzan a cuestionar nuestra fe. Y como nosotros muchas veces no tenemos un cimiento firme de quién es, qué es nuestra fe, en quién está depositado y qué pasó y qué eso, ellos mismos nos confunden y nosotros comenzamos a pensar, bueno, sí, yo ni sé lo que creo. Y comenzamos a dar pasos atrás. El cristianismo no es tener fe en una creencia, eso es muy frágil. El cristianismo es creer en una persona, se llama Jesucristo, y un evento específico que solidifica quién fue. Es la resurrección de los muertos. Y escuchen bien, cuando Jesús se levantó de los muertos, fue lo que comprobó todo. Porque cuando todos dudaron, ese hecho comprobó que todo lo que había dicho fue cierto. Y exactamente lo que Él les había dicho que iba a hacer fue cierto. O sea, comprobó que todo lo que Jesús dice, representa, etcétera, es cierto. Y eso es muy importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy, yo llevo 22 minutos dando esta introducción. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy, tú tienes que entender que la resurrección de Jesucristo es lo que
es lo que nos da la evidencia y lo que comprueba que Jesucristo dice la verdad. Y aunque tú quisieras inventar otra cosa, no, México ganó el mundial en el año 2018. Tú puedes creer lo que quieras, pero está documentado. Yo puedo creer lo que quiera, pero está documentado. Y yo puedo inventar cualquier cosa acerca de Jesús, pero chico, está documentado. Yo puedo decir lo que yo quisiera acerca de Dios, pero está documentado. O sea, Jesucristo selló la verdad de historia en la resurrección de los muertos. Hubo un grupo de personas que lo vieron. Lo vieron colgado en una cruz. Lo vieron respirar por última vez, desangrarse en una cruz. Y 3 días después estuvieron en la playa desayunando con él. Dios lo levantó de los muertos. Y no hay nadie en la historia del planeta Tierra que ha hecho tal cosa. Ahora, ¿por qué es tan importante repasar eso? Porque bueno, número uno, el cristianismo no es tan frágil. Está fundado sobre algo documentado. El documento es la Biblia. La Biblia no es lo que comprueba, la Biblia es lo que lo documenta. ¿Sí? Y si fuera tan frágil, nunca hubiera sobrevivido hasta el día de hoy. Ahora, vamos a llegar al tema de hoy. ¿Por qué fue tan necesario que hable yo tanto de la Biblia que es y de Jesús y que su muerte, lo que él dijo de sí mismo y su muerte fuera tan importante? Por eso mismo lo que vamos a ver hoy. De la misma manera en que lo que Jesús dijo de él mismo fue cierto y digno de nuestra confianza, lo que Jesús dijo de Dios es digno de nuestra confianza. Quiero que lo leas. De la misma manera en que lo que dijo, en lo que Jesús dijo de él mismo fue cierto y digno de nuestra confianza. Lo dijo y se hizo. De esa misma manera, lo que Jesús dice de Dios es cierto. Entonces yo quiero hacer algo con los 15 minutos, 18 minutos que me quedan. Yo quisiera que tú hicieras esto conmigo. Vamos a hacer un ejercicio. Yo quisiera que por los próximos 18 minutos tú y yo borráramos de nuestra mente todo lo que pensamos de Dios. Borramos de nuestra mente lo que nos han dicho, lo que hemos pensado, incluso las conclusiones a las que hemos llegado por nuestras experiencias. Porque, amigos, todos tenemos eso. Todos tenemos nuestra manera de ver a Dios. Si vamos a decir que somos 350 personas en el auditorio hoy o 400 personas. Si yo preguntara ¿cómo es Dios? Cada uno de nosotros tendríamos una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque hemos llegado a nuestras conclusiones basado en lo que nos han dicho, basado en las experiencias de la vida, basado en tantas cosas. Entonces, basado en lo que les acabo de decir, Jesucristo, todo lo que Él dijo de sí mismo, se documentó como verdad. Entonces, ¿por qué no tomar unos momentos hoy? Borramos todo lo que nosotros pensamos de nuestra mente y escuchamos a Jesús. Lo escuchamos. ¿Qué les parece? Ya me quedan 16 minutos. Por favor, borrar de tu mente lo que tú, entre comillas, sabes de Dios. Y vamos a simplemente escuchar lo que Jesucristo dice. Porque nosotros, el ser humano, nos enredamos
con nuestras experiencias, la religión nos enreda y lo que nosotros pensamos y llegamos a creer que es verdad. Igual como quizás algún día alguien presentará la idea que México ganó el Mundial de 2018 y al menos que tú regreses a realmente ver la evidencia, a lo mejor lo crees. Entonces, si Jesús fue digno de nuestra confianza porque todo lo que dijo se comprobó ser cierto, ¿por qué no tomar unos momentos y le escuchamos? ¿Por qué? Porque nadie te puede dar un cuadro más claro de quién es Dios que Jesús. Nadie. Yo la semana pasada, y voy a cuidar mucho de no usar su nombre, pero tengo un asunto con mi hombro y después de un tiempo me van a tener que operar y qué sé yo, pero voy a terapia ahorita y estuve con una persona que me estaba ayudando con la terapia y tengo tiempo hablando con esa persona y cada día voy y ella sabe lo que hago, ella comienza a buscarme en las redes y sabe quién soy, qué hago, entonces tenemos conversaciones, me hace preguntas y medio contesto las preguntas porque así soy yo. A mí me gusta, no sé. Entonces pues mi gancho decir, pues, ven a ver. Y de alguna manera comenzamos a hablar de Dios porque ella comenzó a escuchar más y más de nosotros en las redes. Y ella me dice, no, yo, nada, con Dios, nada. No voy a usar sus palabras exactas. No, con Dios no. Y me comenzó a explicar por qué. ¿Cómo llegó a la conclusión de quién era y cómo era Dios? Tuvo una situación no agradable con su hermano y con un perro. Y es una historia que cuando me explicaba la historia decía, no mientes, qué loco. Pero a fin de cuentas, por agarrar un perro de la calle, qué sé yo, y su hermano termina en la cárcel. Y está un tiempo en la cárcel y muy desagradable y cosas y qué sé yo y esto y lo otro. Y ella llegó a la conclusión de quién es Dios, quién era Dios y cómo es Dios por su situación. Ahora a lo mejor tú dices, no, qué loco, pero tú y yo tenemos lo mismo. Nosotros llegamos a nuestra conclusión porque mi tía favorita, quien era una buena cristiana, eso le pasó y nada, y entonces llegamos a la conclusión, ¿cómo es Dios? ¿Sí? Y creemos que nuestra versión, esa es la verdad. 13 minutos me queda. Borra de tu mente lo que tú crees. Y vamos a simplemente escuchar aquel hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a la tierra, está documentado. Ahí viene, vino. Eso murió, resucitó. Wow. Él es el Mesías. Él. Vamos a tomar sus palabras unos momentos. ¿Qué te parece? Mira lo que Juan, el gran amigo de Jesús, el apóstol Juan, escribe acerca de las palabras de Jesús para ayudarnos a entender que Jesús, cuando se trata del Padre, Jesús mismo se autodeclara como el profesional, como el más apto para decir quién es Dios. Juan escribe las palabras de Jesús un día. Jesús está hablando con 12 hombres y esto es lo que Juan escuchó a Jesús decir y lo apuntó. Lo pongo aquí en pantalla. Dice Juan 14, 7 a 11. Dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y Felipe, uno de ellos, dice, Señor, dijo Felipe, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta, con eso ya tenemos. Y Jesús le está diciendo, si me conocen a mí, conocen al Padre. Entonces mira cómo Jesús lo resume. Versículo 9. El que me ha visto
a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, aquí hay un desafío que no di en la primera reunión, pero lo voy a dar aquí. Si tú te atreves a leer la Biblia, quieres saber cómo es Dios, lee el Nuevo Testamento. O si quieres, solo lee los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, donde está documentado las palabras de Jesús, la mirada de Jesús, las intenciones de Jesús, las obras de Jesús. Solo mira a Jesús y tú tendrás un cuadro, y yo tendré un cuadro más claro de quién es Dios, cómo es Dios. Ojo, quiero aventar algo de una vez. Jesús en ningún momento de su vida hizo alguna maldad. Jamás. Nunca. Léelo. Está escrito. Sin embargo, tú y yo tenemos en nuestra mente, algo pasa y decimos, no, pues Dios quiso que Dios hizo que... Dios no hizo nada de eso. Tú estás loco, tú invento. Tú y yo estamos inventando cosas acerca de alguien que ni siquiera conocemos. Porque inventamos nuestra creencia en vez de basarlo. Entonces, bueno, eso fue una locura mía. Por favor, no lo tome en mi contra. Esa cosa me calienta la sangre a veces. Por eso ya no me están dejando subirme aquí tanto. No es cierto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mírame a mí. Mírame a mí, escúchame a mí. Mira lo que hago. Jesús durante toda su vida haciendo bien, sanando, haciendo feliz, librando. La única gente con quien Jesús se molestaba eran los religiosos. Era la gente que creía que sabían lo que estaban haciendo, y Jesús decía, ustedes no saben. Yo lo voy a dejar hablar por sí mismo, ustedes léanlo. Yo hubiera metido más palabra ahí. 11, versículo 11. Créenme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O sea, el Padre y yo somos uña y mugre, somos lo mismo. Estamos así. Pero sí, y luego Jesús, a mí me fascina. A Jesús dice, o al menos, créenme por las evidencias. Él dice, créeme por las obras. Si no puedes creer lo que les estoy diciendo, fíjate, nada más fíjense. Y ya pueden llegar a sus conclusiones. O sea, ¿quieres saber quién es Dios? Mira a Jesús. Míralo. Escúchalo. Entonces, eso es lo que Jesús dijo de sí mismo. Entonces, basado en eso, como ya hemos quitado todos nuestros prejuicios y ya hemos borrado de nuestra mente todo lo que pensábamos antes de Dios, vamos a dejarle a Jesús hablarnos 2 cosas de Dios. Yo no te voy a dar 20, ni 10, ni 5, ni 3. 2. Y con esos 2, yo creo que basta. 2 descripciones que Jesús da acerca de quién realmente es Dios. Primera cosa. Número 1. Un día Jesús está con sus discípulos y sus discípulos observan que cuando Jesús ora, las cosas pasan. Cuando ellos oran, no pasa nada. Entonces los discípulos le dicen, oye Jesús, enséñanos a orar, por favor. Y entonces Jesús enseña a los discípulos cómo orar. Es una oración, no importa quién eres, muy probablemente has escuchado de esta oración famosa. Se llama, perfecto, el Padre Nuestro. Excelente. Entonces Jesús dice, claro que sí. Cuando ustedes oran, digan así: Padre Nuestro, o sea, Padre. La primera cosa que Jesús hoy nos dice acerca de Dios es que Dios es un Padre.
¿Quieres saber cómo es Dios? Dios es un padre, pero escucha muy bien. Dios es un padre, no un reflejo de nuestro padre terrenal, sino un padre perfecto. ¿Saben por qué tú y yo nos enredamos con Dios muchas veces? Porque tratamos de imaginarnos a través de la figura de nuestro padre terrenal. Y nuestro padre terrenal, yo soy un padre y yo he fallado y tengo mis fallas, y todos los padres que existen sobre la faz de la tierra hemos fallado de alguna forma. Y escuchamos los videos en la primera reunión, un video de una muchacha que a los 5 años su padre le abandonó, y nosotros todos tenemos una historia que no estuvo ahí cuando necesitábamos, que no tenía una buena relación, o que esto, o que no suplía, y esto y lo otro. Y ¿sabe por qué nos dificulta tanto? Porque cuando pensamos padre, bajamos a Dios al nivel de nuestro padre. Pero Jesús dijo, cuando oran, digan Padre nuestro. O sea, lo que Jesús estaba hablando, describiendo a su Padre celestial, es que Dios es un Padre. Dios es relacional y personal. Dios es relacional y personal. Y su trato es paterno o paternal a la perfección. Escucha muy bien, Dios no es un hombre. Dios no es un hombre, ¿sí? Y no hay tiempo para hablar todo eso. Dios es espíritu. Pero su personalidad y su trato con el ser humano es paternal. Es un padre perfecto que desea tener una relación con cada hijo y cada hija suya. O sea, todo ser humano sobre la faz de la tierra. Jesús describe a Dios y dice, número uno, lo que ustedes tienen que saber sobre todo es Dios es un padre. Él es perfecto, Él es relacional y Él quiere tener una relación contigo. Eso es lo que eso es lo que Jesús dice acerca de Dios. Y tú quizás, igual como yo, hubo momentos en mi vida que yo decía, ¿cómo es que Dios va a querer relacionarse conmigo? Imposible, así pienso yo. Pero el que realmente sabe dice, Dios quiere tener una relación contigo, Juan. Él quiere relacionarse conmigo. Entonces, número uno, Dios es Padre. Dios es un Padre perfecto. Y Dios te ve a ti como su hijo, como su hija. Y ay, cómo Dios quisiera tener una relación contigo. Y Dios ahí está anhelando algún día que tú regreses a Él a decir, Padre. Quizás hoy en la noche que puedes probar con una sola cosa. A lo mejor hoy en la noche puedes llegar a tu casa y antes de acostarte ya para dormir esta noche, quizás esta noche puedes dar un pasito y mirar hacia el techo de tu casa y tu recámara o lo que sea y simplemente decir, Padre. Porque Él es un Padre perfecto. La segunda cosa que Jesús nos describe, nos ayuda a entender de Dios. Juan lo escribió, ese mismo Juan, que después de pasar 3 años y medio al lado de Jesús, él un día saca su pluma y escribe lo siguiente. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Y luego escribió, está en sus Biblias, estas palabras famosas que quizás has dicho y no sabía que está en la Biblia. Pero Juan, pensando cómo describo a Dios, si tengo que usar una sola palabra, Juan dice, al observar a Jesús de cerca por 3 años y medio, y Jesús me dijo que Él es el reflejo perfecto de Dios, yo lo único que puedo decir es, Dios es amor. Dios es amor.
Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. O en pocas palabras, por eso Dios dijo, Jesús dijo que la marca de sus seguidores era que se amara el uno al otro. Y aquí entendemos que Dios es un Padre perfecto, y Dios es amor. No amor como tú y yo tenemos. No amor como ese amor condicional que tiene todo que ver con cómo sentimos, qué nos han hecho, cómo nos han mirado, qué otros han hecho. Dios es amor total. 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 Y Dios te ama. Y yo sé que para ti y para mí es muy difícil captar eso, porque nosotros pensamos, pero no, si yo me conozco, yo sé las cosas que he hecho, incluso las cosas que pasan por mi mente, y Dios quisiera relacionarse conmigo y me ama. Yo sé que lo que piensas, yo sé lo que yo pienso, pero yo tengo que optar por decir, no entiendo, Dios es tan alto que yo solo tengo que optar por creer lo que Jesús dice. Es Padre y Dios es amor total. Es amor. Entonces termino con esto y por favor no te pierdes aquí, porque yo quiero poner una frase aquí en la pantalla. Todavía no me lo pone, pero quiero poner una frase, porque hay muchas personas pensando, bueno, si Dios es amor, ¿cómo pasan las cosas que hay en el mundo? Que ojo, la semana que entra lo vamos a tratar, pero primero déjame poner una frase aquí en la pantalla, porque quiero dejarles algo, es una inquietud así fuerte que les voy a dejar. Esta es la frase: sin sol no puede haber sombra. Sin sol no puede haber sombra. O sea, para que exista la sombra tiene que haber sol. ¿Por qué pongo esa frase ahí? Porque tú y yo sabemos que es cierto. Es para ayudarnos a entender la siguiente frase que voy a poner. Puede haber sol sin sombra, pero no puede haber sombra sin sol. O sea, tiene que haber sol para que haya sombra. Entonces, si hay maldad, es porque preexistió la bondad. No puede existir maldad si no existió primero bondad. ¿Cómo tú vas a saber qué es maldad? Lo digo de esta forma: si hay odio, es porque preexistió el amor. El hecho que tú sabes que hay maldad en este mundo y que hay odio en este mundo es lo que comprueba que primero tenía que existir el amor. O sea, el amor existió en Dios. Dios fue primero y el amor fue primero. Entonces vamos a contestar su pregunta la semana que entra, pero tú y yo tenemos que entender, es por eso que sabemos que Dios no puede ser malvado. Porque hay muchas personas que pensamos que Dios hace que ciertas cosas malas que sucedan, y no es cierto. El amor y la bondad existió en Dios primero. Esa es la razón que haya. Y entonces por eso sabemos que Dios no puede ser malvado, porque el amor y la bondad existieron primero, en el principio, en Dios. Dios es amor. Dios es amor. Ahora, si Dios es amor, Juan, ¿por qué hay maldad en este mundo? La semana que entra eso va a ser nuestro tema. Si Dios es amor, ¿por qué hay maldad en la tierra? Pero termino hoy con otra pregunta.
¿Cómo sabes que hay maldad en la tierra? ¿Cómo reconoces que el mundo está desbaratado? ¿Cómo lo sabes? Está bien, yo contesto la pregunta, o contestamos la pregunta la semana que entra. Si Dios es amor, ¿por qué hay maldad en el mundo? Está bien, pero ¿cómo? Yo te hago una pregunta esta semana. ¿Cómo sabes que hay maldad en el mundo? ¿Cómo sabes que el mundo está desbaratado? Te voy a decir cómo. Escucha bien, cada que reclames en tu mente la injusticia que hay en el mundo y la maldad que hay en el mundo, estás también anunciando la existencia de Dios a través de ti. Porque la Biblia dice que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. O sea, un pedacito de Dios en tu corazón y en mi corazón. Fuimos creados en su imagen. Por eso cuando vemos una injusticia decimos, ¿pero cómo? Por eso hay miles de ONGs, hay miles de organizaciones que existen para hacer algo bien, para ayudar con la injusticia y la maldad que hay en este mundo. ¿Cómo sabemos? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Nosotros mismos comprobamos que Dios existió en el principio y que Dios es amor perfecto. Por eso lo reclamas. Ese reclamo comprueba que Dios es amor. Entonces, amigos, Dios es un padre y Él desea tener una relación contigo. Dios es amor y te ama incondicionalmente. Quizás hoy es el momento de borrón y cuenta nueva. O sea, decir, Dios, hoy decido eliminar mis prejuicios de mi mente, mis prejuicios basados en mi experiencia, en la religión, en lo que me han dicho, etcétera. Y hoy opto por aceptar lo que Jesús, quien siempre ha dicho la verdad, dice acerca de ti. Creo que eres un padre y quiero que seas mi padre. Yo creo que me amas. Es así de fácil acercarte a Dios. Así de fácil. Creer lo que Jesucristo dice acerca de quién es Dios. Padre, yo te doy muchas gracias por lo que hemos visto hoy. Señor, entre más te llego a conocer, más quedo con la boca abierta. Eres tan alto, tan sublime, tan increíble. Y Señor, somos seres humanos y vemos las cosas a través de nuestro lente y es tan pequeño y te bajamos a nuestro nivel y aún así tú no te enojas con nosotros. Quedas ahí con los brazos abiertos esperándonos, tus hijos. Gracias por ayudarnos a entender quién tú realmente eres a través del reflejo de Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.